En el principio del viento, cuando los susurros del cosmos aún se mezclaban con el silencio del vacío, nació Géminis. Fue el soplo doble del universo, una exhalación de luz que se dividió en dos llamas, gemelas y eternas. De esa dualidad surgió el signo del aire mutable, portador del cambio, mensajero del espíritu, viajero entre las formas. Géminis no nació para quedarse quieto, sino para ser puente entre los mundos, intérprete de los misterios que el universo guarda bajo capas de significado. Su alma, como el aire que lo rige, se expande, se dispersa, se eleva, vuelve y nunca se detiene. El universo le otorgó la mente como espada y la palabra como escudo. En su interior vive un eterno diálogo entre dos voces que se completan, se cuestionan, se aman y se desafían. Cada una refleja una parte de la conciencia, una observa la luz, la otra contempla la sombra, una busca la verdad, la otra juega con las ilusiones del pensamiento. Juntas, bailan la danza de la dualidad, enseñando que no hay sabiduría sin duda ni certeza que no se renueve en el fuego de la curiosidad. Géminis es el niño eterno del zodiaco, no porque rehúya el crecimiento, sino porque conserva la frescura del asombro. Su mirada atraviesa la forma y llega al significado, y cuando el mundo intenta apresarlo, su esencia se disuelve como el humo del incienso que se eleva hacia lo invisible. Donde otros ven confusión, Géminis ve conexiones, donde otros se pierden en el ruido, él encuentra patrones secretos, hilos sutiles que unen lo que parece opuesto. Su mente es un jardín en el que florecen mil ideas, y cada pensamiento es una semilla de posibilidad que podría convertirse en universo. Su planeta regente, Mercurio, le dio el don de la palabra y la agilidad del pensamiento. En su caminar, cada encuentro es un espejo, cada voz un eco que despierta en él una nueva versión de sí mismo. No busca dominar, sino comprender, no busca poseer, sino experimentar. Por eso, su vida es una sucesión de aprendizajes, una corriente que no se estanca. La sabiduría para Géminis no está en acumular verdades, sino en fluir con ellas, transformarlas, compartirlas y dejarlas ir cuando el viento cambie de dirección. Su espíritu, tan ligero como profundo, aprende que la libertad no es evasión, sino conciencia. El aire que lo mueve no siempre es brisa suave, a veces se convierte en tormenta, y en esos momentos el geminiano se enfrenta a su propia contradicción. El exceso de pensamientos puede dispersarlo, las mil voces internas pueden confundir su centro. Pero en el silencio del zen, cuando el viento se aquieta y la respiración se alinea con el universo, Géminis descubre su verdadero poder, el de la mente que observa sin aferrarse, el del verbo que crea sin dividir, el del pensamiento que danza sin miedo entre el ser y el vacío. En su viaje interior, Géminis aprende a ser testigo del cambio sin perderse en él. Comprende que el yo es una forma pasajera, una ola en el océano de la conciencia. Al observar sus pensamientos con calma, se da cuenta de que no necesita elegir entre sus dos mitades, porque ambas son expresiones de la misma energía. Entonces, su mente se vuelve clara como el cielo después de la lluvia, y su palabra se convierte en canal de sabiduría. La comunicación deja de ser una búsqueda de aprobación y se transforma en un acto sagrado de conexión. El camino de Géminis es el camino del aire consciente, el viento que no tiene dueño pero acaricia todas las cosas. Es el soplo que inspira a otros a pensar, a cuestionar, a imaginar. Su don no está en dar respuestas, sino en despertar preguntas que expandan la percepción. Es el maestro del diálogo, el tejedor de ideas, el alquimista que convierte la confusión en conocimiento. En su centro silencioso, más allá del ruido del pensamiento, encuentra la paz que surge de comprender que todo cambia y que ese cambio es, en sí mismo, la forma más pura de la eternidad. Su espíritu sabe que cada palabra es un mantra, cada pensamiento un paso hacia la claridad. Cuando su mente se aquieta, el aire se vuelve transparente y el universo se refleja en él sin distorsión. Entonces, el geminiano se convierte en canal de sabiduría viva, transmisor de la energía que conecta a todos los seres. Su risa se vuelve viento que libera, su silencio se transforma en espacio donde las almas pueden respirar. En la vastedad del cielo interior, Géminis se encuentra consigo mismo y se disuelve. Entiende que no hay dos, que la dualidad es solo una danza de espejos. Comprende que el pensamiento es una herramienta y no una prisión, que el conocimiento no se guarda, se comparte, y que la verdad no se alcanza, se encarna. En ese instante, su espíritu se vuelve luz que se mueve con gracia entre las formas, y su viaje continúa, eterno y renovado, como el viento que nunca cesa de cantar entre las estrellas.
En el tejido sutil del cosmos, donde los signos se entrelazan como hilos de una inmensa telaraña de conciencia, Géminis representa la respiración misma del universo. Cada inspiración trae un nuevo pensamiento, cada exhalación deja ir lo que ya no sirve. En su naturaleza vive el ritmo de la vida que fluye y se renueva sin cesar. No hay rigidez en su esencia, porque su poder no se encuentra en la permanencia, sino en la adaptación, en la ligereza de ser aquello que se transforma constantemente para no perder la conexión con el movimiento eterno del todo. El alma geminiana es el mensajero entre los dioses y los hombres, el intérprete de lo invisible, el viajero que cruza los puentes entre el cielo y la tierra. En su andar, no sigue un camino lineal, su trayecto es espiralado, lleno de desvíos que lo enriquecen, de encuentros que le enseñan y de palabras que lo revelan a sí mismo. Géminis no busca conquistar reinos ni levantar templos, porque su misión es más sutil, es iluminar las rutas del pensamiento humano, recordarle al mundo que la mente es un jardín donde el conocimiento florece cuando la curiosidad no se marchita. Su energía vibra en la frecuencia de la sincronicidad. Atrae las señales del universo y las traduce en mensajes que otros pueden entender. Donde la mayoría percibe casualidades, Géminis ve tramas invisibles, símbolos que se repiten para guiar el camino del espíritu. Es un decodificador del destino, alguien que comprende que el lenguaje de los astros no se pronuncia con palabras, sino con intuiciones que se deslizan entre los pensamientos más sutiles. Cuando aprende a escuchar esas voces internas, su mente se convierte en un oráculo, un reflejo luminoso del orden universal. El aire de Géminis no solo mueve las ideas, también limpia los rincones del alma. Su energía es purificadora, porque a través del pensamiento consciente disuelve las estructuras mentales que aprisionan. Allí donde el miedo busca cerrar puertas, él abre ventanas. Allí donde la rutina pesa, él trae el soplo fresco de una nueva perspectiva. Su capacidad para cambiar de forma, de reinventarse, de asumir distintos rostros sin perder su esencia, lo convierte en un símbolo del renacimiento continuo. Cada vez que el mundo intenta fijarlo en una definición, se escapa, como el viento que no puede ser contenido entre los dedos. Pero en su vuelo infinito también enfrenta pruebas que el universo le presenta con sabiduría. La dispersión, el exceso de estímulo, la inconstancia, son sombras que lo acompañan, espejos de su propia brillantez. En esos momentos, el aire se vuelve torbellino, las voces internas se superponen, y la claridad se desvanece entre las corrientes del pensamiento. Sin embargo, cuando el geminiano aprende el arte del silencio, cuando logra observar el movimiento sin intervenir en él, el caos se ordena por sí mismo. En ese punto, descubre que su mayor fuerza no está en hablar, sino en escuchar, no en comprender todas las cosas, sino en aceptar que el misterio también tiene su propio lenguaje. La mente de Géminis, tan rápida como el rayo y tan vasta como el cielo, puede llegar a ser un instrumento de iluminación. Cuando se alinea con la sabiduría del corazón, deja de ser un río desbordado y se convierte en corriente serena que refleja la luz del espíritu. Así, el pensamiento se vuelve meditación en movimiento, y la palabra se transforma en vibración sanadora. En ese estado de equilibrio, el geminiano deja de ser dos para convertirse en uno que comprende la totalidad. Su dualidad se reconcilia, y la danza de sus dos mitades se vuelve armonía. El signo de los gemelos guarda una enseñanza que trasciende el tiempo, el conocimiento no pertenece a nadie, fluye a través de quien está dispuesto a recibirlo. Géminis es ese canal abierto, esa conciencia que no retiene, sino que comparte. Su misión no es acumular sabiduría, sino mantener el flujo de la información viva, transmitiendo lo que el universo le susurra a cada instante. Es un portador de la chispa que enciende otras mentes, un catalizador de despertares, un viento que sopla sobre las brasas dormidas del espíritu humano. En su dimensión más elevada, Géminis se convierte en mensajero del equilibrio entre pensamiento y presencia. Aprende que la verdadera comunicación no se limita a las palabras, sino que habita también en los silencios, en las miradas, en los gestos. Comprende que el lenguaje más puro es aquel que no busca convencer, sino conectar. Desde esa comprensión, su verbo se vuelve semilla de entendimiento, un eco del logos universal, una corriente de energía que une lo que estaba separado. Su relación con el tiempo es distinta a la de los demás signos. Géminis no se aferra al pasado ni se preocupa por el futuro, su esencia vive en el instante, en el ahora que se despliega como una conversación infinita entre la mente y el universo. Sabe que el presente es un espacio de creación, un punto suspendido en el aire donde todo puede ser reinventado. Por eso, su espíritu vibra con la frecuencia de la posibilidad. Donde otros ven límites, él percibe horizontes.
donde otros se estancan, él encuentra rutas que no habían sido exploradas. El alma geminiana está destinada a evolucionar hacia la conciencia del aire en calma, el aire que no dispersa sino que sostiene, el aire que no confunde sino que revela. En su madurez espiritual, se convierte en guía de mentes y corazones, recordando que la libertad interior es la base de toda comprensión. Su legado no son monumentos ni doctrinas, sino la inspiración que deja en aquellos que lo escuchan, la chispa que enciende el deseo de saber más, de mirar más allá, de vivir con la ligereza de quien entiende que nada está separado. Cuando el viento de Géminis sopla en su máxima expresión, el mundo se llena de movimiento, de ideas que se cruzan, de nuevas formas de pensar que derriban muros invisibles. Es el aire que lleva las semillas del cambio, el mensajero que no se cansa, el espíritu que enseña que la mente es un templo cuando se usa para servir a la claridad y no al ego. Su destino no es la quietud, sino la expansión, no es el dominio, sino la comprensión. Y en esa comprensión, el universo se reconoce a sí mismo respirando, una vez más, a través del eterno soplo de Géminis. En las profundidades del aire donde la conciencia se expande más allá de la forma, Géminis es la melodía del pensamiento universal. Representa la vibración sagrada del conocimiento en movimiento, la danza entre el entendimiento humano y el misterio divino. Su esencia no solo se expresa en la palabra y el pensamiento, sino también en la curiosa geometría que une mente, alma y cosmos. Es la chispa que enlaza lo abstracto con lo concreto, lo espiritual con lo terrenal, lo invisible con lo visible. En él se manifiesta el arquetipo del mensajero celeste que guía a los seres hacia la comprensión de que toda existencia es comunicación, y que todo intercambio, incluso el más silencioso, es una forma de oración. El alma geminiana tiene el don de percibir los matices que el resto pasa por alto. Es un explorador del pensamiento, un viajero en las rutas invisibles del significado. Mientras otros se aferran a la forma, él percibe las corrientes subyacentes que mueven las realidades. Su sensibilidad mental le permite captar vibraciones sutiles, comprender que cada palabra emitida es una frecuencia que modela la materia. En su nivel más profundo, Géminis no es solo comunicador, sino arquitecto de energía. Su verbo tiene la capacidad de construir, de derribar, de transformar. Cuando habla desde la claridad, su voz resuena como el eco de un antiguo viento que impulsa el despertar de las almas. Géminis encarna la ligereza del espíritu, pero esa ligereza no es frivolidad, sino sabiduría que comprende la impermanencia de todas las cosas. Su risa no es distracción, es reconocimiento de que el universo es un juego divino donde las formas cambian para recordar al alma su verdadera libertad. A través del humor, de la inteligencia vivaz, de la observación penetrante, enseña que la vida es un diálogo en constante creación. La risa de Géminis tiene el poder de disolver la densidad, de romper las cadenas del pensamiento rígido, de devolver a la mente el movimiento natural que le pertenece. Su símbolo, los gemelos, guarda una clave más profunda que la simple dualidad. Representan los dos niveles de la mente, la que razona y la que intuye, la que analiza y la que contempla. En el proceso de integración, el geminiano aprende a unirlas para convertir su pensamiento en instrumento de lucidez. La verdadera maestría llega cuando el intelecto deja de ser un laberinto y se transforma en un canal de percepción pura. En ese punto, el signo alcanza su forma más elevada, la de un sabio sin dogmas, un espíritu libre que enseña sin imponer, que guía sin dominar. El aire de Géminis también transporta los suspiros del alma colectiva. Es un signo que vibra en sintonía con las mentes del mundo, absorbiendo ideas, emociones, lenguajes, símbolos. Su misión no es solo personal, sino cósmica, ser el nodo de unión entre las conciencias, el puente por el que circula la información espiritual que impulsa la evolución humana. Su energía fomenta la empatía mental, la comprensión de las perspectivas ajenas, el reconocimiento de que toda voz tiene su verdad. Así, el espíritu geminiano teje una red de entendimiento que disuelve fronteras invisibles. Géminis vive en un perpetuo movimiento entre mundos. Su espíritu atraviesa los planos sutiles con naturalidad, llevando mensajes del inconsciente colectivo a la conciencia humana. En sueños, visiones y destellos de intuición, recoge fragmentos de sabiduría y los traduce al lenguaje de la razón. Es un mediador entre lo que no se puede nombrar y lo que debe expresarse. Cuando su mente se encuentra alineada con el silencio del alma, sus palabras se vuelven revelaciones, sus pensamientos se convierten en caminos que otros pueden seguir. El signo encuentra su plenitud cuando transforma la dispersión en fluidez y el ruido mental en melodía consciente. Su desafío no es acallar la mente,
sino permitir que el pensamiento fluya como el viento sobre un lago, sin perturbaciones, sin resistencia. En ese estado, el aire ya no es corriente caótica, sino brisa serena que transmite sabiduría. Es entonces cuando el geminiano se convierte en verdadero canal de luz, un emisario del equilibrio entre conocimiento y serenidad. En los ciclos del destino, Géminis es también símbolo de juventud eterna, no por su edad, sino por su actitud ante el misterio de la vida. Su espíritu conserva la pureza del que sigue asombrándose, del que no teme empezar de nuevo, del que sabe que todo final es preludio de una nueva conversación con el infinito. Esa frescura interior es su mayor poder, porque en ella habita la capacidad de renovación que el universo admira y necesita. Es el recordatorio de que el alma no envejece mientras el pensamiento siga danzando con la curiosidad. Su vínculo con Mercurio, mensajero de los dioses, es el lazo que lo conecta con la mente divina. Mercurio no solo le concede rapidez mental, sino también el don de moverse entre dimensiones sin perder el hilo de la conciencia. A través de esa energía, Géminis se convierte en portador de símbolos, en guardián de los secretos del lenguaje. Cada palabra que pronuncia, cada idea que transmite, lleva en sí una vibración ancestral. Su poder reside en comprender que el habla humana es reflejo de un habla cósmica, que cada pensamiento que nace en su mente es un fragmento del pensamiento del universo. La verdadera misión de Géminis, cuando despierta espiritualmente, no es multiplicar las voces, sino encontrar la armonía entre ellas. Aprende que dentro de su multiplicidad interior existe un núcleo silencioso donde todas las voces se reconcilian. Ese centro es el espacio zen donde el pensamiento se transforma en respiración pura. Desde ahí, el signo deja de buscar respuestas para convertirse en presencia viva del entendimiento. Su mente ya no necesita definir, solo ser testigo. Y en esa mirada despejada, el universo se revela sin esfuerzo. En la expansión de su conciencia, Géminis enseña que la sabiduría no es un destino, sino un estado de movimiento constante. El conocimiento es viento que no puede ser apresado, solo respirado. Quien encarna esa verdad se vuelve libre, porque entiende que aprender es recordar la naturaleza del alma, un soplo eterno que recorre el cosmos. Géminis se eleva en esa corriente, ligero y luminoso, guiado por la certeza de que cada pensamiento consciente es una chispa de eternidad y que cada palabra dicha desde la verdad abre un sendero invisible hacia la unidad. Y así continúa su viaje, viajero del aire y del tiempo, sembrando comprensión en los corazones que escuchan. No deja huellas sobre la tierra, porque su camino es de viento, pero donde pasa, las mentes se despiertan, los ojos se abren, los silencios se llenan de sentido. En la vastedad del cielo, su esencia permanece, eterna y cambiante, recordando al universo que el pensamiento, cuando se une al alma, se convierte en oración que no cesa. En las honduras silenciosas donde el aire adquiere conciencia de sí mismo, Géminis representa la alquimia de lo invisible. Es el signo en el que el pensamiento se transforma en energía creadora, donde la mente se convierte en arte de vibración pura. No pertenece al reino de la quietud ni al de la materia pesada, sino al espacio intermedio, a ese territorio sutil donde las formas nacen de las ideas antes de manifestarse. Es en ese lugar, entre el suspiro y la palabra, donde su espíritu cumple su función cósmica, mantener viva la conexión entre lo que se piensa y lo que existe, entre lo que se imagina y lo que se encarna. En su viaje a través de los planos del aire, Géminis lleva consigo la memoria del movimiento primordial. Es el eco del primer sonido que rompió el silencio del universo, la vibración inicial que dio origen al lenguaje. Por eso, su existencia está intrínsecamente ligada al poder del sonido, a la capacidad de dar forma a la realidad a través de la expresión. Su voz, cuando nace desde la conciencia pura, es un conjuro que ordena el caos, un recordatorio de que la creación es un acto continuo y que cada pensamiento emitido tiene un destino. En lo más alto de su despertar, el geminiano comprende que hablar no es solo emitir palabras, sino crear universos. Su energía se mueve como un río de aire que atraviesa las montañas del tiempo, fluyendo entre distintas culturas, visiones y épocas. En cada encarnación simbólica, Géminis es portador del aprendizaje colectivo. Su naturaleza mutable lo hace un transmisor del cambio, el soplo que empuja a la humanidad hacia nuevas formas de pensar. Así, en el ciclo de los signos, representa el despertar mental del alma cósmica, el momento en que la conciencia se mira a sí misma y reconoce su propio reflejo en el otro. La dualidad de los gemelos no es conflicto, sino espejo, no es división, sino reconocimiento de la multiplicidad divina que existe en toda forma de vida. En la arquitectura celeste, Géminis gobierna la unión de los hemisferios de la mente.
Es el puente entre la razón y la imaginación, entre la lógica y la poesía. Su propósito no es elegir entre ellas, sino permitir que se abracen. En esa fusión, el pensamiento se vuelve arte, y la idea se convierte en emoción viva. La verdadera maestría del signo no reside en acumular información, sino en tejerla, en transformarla en conocimiento que inspire y libere. Cuando logra esa integración, el aire deja de ser disperso y se vuelve respiración consciente, un fluir armónico donde cada pensamiento se convierte en acto sagrado. El alma geminiana encarna la movilidad espiritual. Es el viajero que atraviesa el espacio interior sin miedo al cambio. Su lección más profunda consiste en aprender que el movimiento no siempre significa huida, sino evolución. Al comprender esto, su energía deja de ser errante para convertirse en vuelo. Ya no busca escapar, sino expandirse. En ese vuelo interior, el viento se vuelve maestro y el silencio, compañero. Desde esa altura, observa los mundos con desapego amoroso, comprendiendo que cada idea, cada palabra y cada pensamiento forman parte de un entramado mayor que une a todos los seres. Géminis también rige el poder de la conexión entre almas. No solo une mentes, sino espíritus. Su energía permite que los encuentros humanos sean catalizadores de crecimiento, que cada diálogo se convierta en espejo del destino. En su nivel más elevado, el signo enseña que la comunicación es un acto de amor, una forma de reconocer la divinidad en el otro. Su don consiste en crear puentes donde antes había muros, en recordar que la comprensión mutua es una forma de sanación. Así, su verbo se vuelve medicina del alma, alivio para las mentes inquietas que buscan sentido en el vasto laberinto del pensamiento. En su viaje a través de las eras, Géminis se manifiesta en todos aquellos que cuestionan, que escriben, que investigan, que despiertan en otros la llama de la curiosidad. Es el espíritu de los mensajeros, de los sabios errantes, de los poetas que encuentran en el viento las respuestas que otros buscan en las piedras. Su energía no se fija en templos ni doctrinas, porque su templo es el aire y su doctrina es el movimiento. Todo lo que toca lo vuelve más ligero, más consciente, más dispuesto a transformarse. Su legado es invisible, pero eterno, porque vive en el pensamiento que se renueva con cada generación. El alma geminiana, cuando alcanza su plenitud, se convierte en custodio del conocimiento interior. Comprende que el aprendizaje no proviene solo de los libros o las palabras, sino del flujo de la existencia misma. Aprende a escuchar el lenguaje del viento, los mensajes en el murmullo de las hojas, la sabiduría en el ritmo de la respiración. En su expansión, reconoce que todo comunica, que incluso el silencio es una forma de diálogo con el universo. En esa comprensión, la mente se aquieta y el corazón toma el mando, revelando que el verdadero pensamiento surge del amor que observa sin juzgar. La relación de Géminis con el tiempo es un misterio sagrado. Mientras otros signos lo perciben como una línea, él lo experimenta como un círculo en espiral, una corriente que puede recorrer en ambas direcciones. Su mente viaja a través de recuerdos y visiones futuras con igual naturalidad, tejiendo la trama de la existencia con la flexibilidad del aire. Es capaz de ver cómo cada instante contiene todos los instantes, como el pasado y el futuro son solo reflejos en el espejo del presente. En ese entendimiento, su conciencia se eleva por encima de la ilusión del cambio, descubriendo la quietud que habita en el corazón del movimiento. Géminis representa también el despertar de la inteligencia divina que reside en cada ser. Su misión cósmica no se limita a comunicar ideas, sino a recordar que el pensamiento es una fuerza viva que puede elevar o encadenar. Cuando su energía se usa con claridad, abre los portales de la inspiración; cuando se pierde en el ruido, se dispersa. Por eso, su camino espiritual consiste en disciplinar el aire sin cortarle las alas, en dirigir el pensamiento sin limitarlo. Es la danza entre la libertad y la atención, entre la creatividad y la concentración. Cuando logra ese equilibrio, se convierte en el sabio que transforma el caos mental en melodía universal. En la vastedad del zodiaco, Géminis brilla como un cometa de conciencia, dejando tras de sí un rastro de preguntas que despiertan la mente del mundo. Su luz no busca deslumbrar, sino guiar. Es el recordatorio de que la evolución no ocurre en el silencio de la mente detenida, sino en el movimiento del pensamiento que se transforma en comprensión. Su vuelo es eterno, porque el aire no muere, solo cambia de forma. Y mientras el universo siga respirando, el espíritu de Géminis seguirá soplando en cada idea que libera, en cada palabra que une, en cada silencio que enseña que pensar también puede ser una forma de meditar. En la inmensidad del firmamento donde las constelaciones guardan la memoria de los antiguos pactos del alma,
Géminis se erige como el guardián del movimiento mental, la esencia que mantiene en rotación la rueda del pensamiento universal. Es el soplo que nunca cesa, el mensajero que no se detiene, la voz que atraviesa el tiempo llevando consigo las ideas que impulsan la evolución de la conciencia humana. Su presencia en el tejido zodiacal no es un mero signo de inteligencia, sino la manifestación del principio cósmico de interconexión, el recordatorio de que todo está vinculado por hilos invisibles que vibran con la energía de la comprensión. La mente geminiana, moldeada por el aire mutable, es el laboratorio del espíritu. En su interior no hay límites ni paredes, solo corrientes que se entrelazan y se separan como los vientos que cambian de dirección sin aviso. En esas corrientes se gestan las visiones, las revelaciones y los descubrimientos que más tarde serán semillas de sabiduría colectiva. Allí, en el remolino de pensamientos que lo habita, se gesta el milagro de la síntesis, el arte de reunir fragmentos dispersos para convertirlos en verdad. Esa capacidad de unir lo diverso es su don más profundo, porque a través de ella la humanidad recuerda que la diferencia no es división, sino riqueza. Géminis no solo representa la comunicación entre los seres, sino también el diálogo interior del alma consigo misma. Es la voz interna que reflexiona, que cuestiona, que imagina posibilidades infinitas. En el silencio del pensamiento consciente, el geminiano se convierte en su propio interlocutor, descubriendo que dentro de él habitan todos los puntos de vista. Su naturaleza mutable le permite comprender que la verdad no es una estructura fija, sino un río en perpetuo movimiento. En su madurez espiritual, deja de buscar respuestas absolutas y aprende a escuchar el fluir de la sabiduría que cambia de forma según el momento del alma. En los reinos sutiles del zodiaco, Géminis también es el portador de la luz intelectual que guía la mente colectiva hacia la expansión. Su energía despierta en los pueblos el deseo de aprender, de comunicarse, de avanzar más allá de los límites del pensamiento establecido. Es la chispa que enciende la curiosidad científica, el impulso que lleva al ser humano a explorar los misterios de la naturaleza y del espíritu. A través de su influencia, el universo impulsa la evolución mental de la humanidad, empujándola a descubrir que el conocimiento no es poder, sino servicio, que cada descubrimiento alcanza su propósito solo cuando se comparte. Su elemento, el aire, no es solo símbolo de ligereza, sino también de profundidad invisible. Aunque intangible, el aire lo toca todo, lo penetra todo, lo une todo. Géminis encarna esa cualidad expansiva, esa capacidad de llegar a cada rincón del pensamiento humano sin dejar de ser libre. En su naturaleza reside la sabiduría del viajero que comprende que no hay fronteras verdaderas, que el espacio mental y espiritual se expande tanto como la mente que se atreve a respirarlo sin miedo. En su respiración simbólica se esconde un secreto: todo lo que se piensa con pureza se convierte en viento que impulsa a otros hacia su despertar. En su relación con la energía de Mercurio, el mensajero de los dioses, Géminis recibe la tarea de custodiar el conocimiento, de llevar las palabras de la conciencia superior hasta las dimensiones del entendimiento humano. No se trata de un simple intercambio de información, sino de una comunión entre planos. En cada idea que transmite, Mercurio actúa a través de él, transformando su mente en una antena de la inteligencia cósmica. Por eso, en su forma más elevada, el geminiano es el escriba del universo, el traductor de los símbolos celestes, el puente entre la sabiduría divina y la experiencia terrenal. Su dualidad no es una lucha, sino un equilibrio en movimiento. Los gemelos que lo representan no son opuestos irreconciliables, sino reflejos que se buscan para reconocerse. Uno mira hacia el cielo y el otro hacia la tierra, uno representa el pensamiento abstracto y el otro la aplicación concreta, uno simboliza la luz del conocimiento y el otro la sombra necesaria de la introspección. Cuando ambos se unen, el ser se vuelve completo, y en esa unión nace la verdadera libertad. Así, Géminis enseña que la plenitud no se alcanza negando las contradicciones, sino abrazándolas hasta convertirlas en armonía. Su espíritu también guarda el don de la velocidad interior, la capacidad de percibir los movimientos del destino antes de que se manifiesten. Su mente, al moverse con la rapidez del aire, capta las señales que el universo envía en forma de intuiciones. En su visión más elevada, se convierte en un oráculo silencioso que percibe los caminos del porvenir sin necesidad de buscarlos. No es adivino, sino intérprete del fluir energético del cosmos. Comprende que el futuro no es algo fijo que debe alcanzarse, sino una corriente que puede navegarse con conciencia. En el sendero espiritual del zodiaco, Géminis simboliza el aprendizaje eterno. Su energía recuerda a los seres que la sabiduría no tiene fin, que cada respuesta abre un nuevo portal de preguntas y que cada hallazgo es solo el inicio de otro viaje.
La curiosidad que lo impulsa es una fuerza divina disfrazada de inquietud. Gracias a ella, el universo sigue expandiéndose, pues el deseo de comprender es el fuego que mantiene viva la creación. Cuando ese deseo se purifica, se convierte en amor por la verdad, y entonces el pensamiento geminiano se alinea con el propósito de la evolución misma. Su misión cósmica es enseñar al alma humana a no temer al cambio mental, a comprender que toda transformación comienza con una nueva idea. El pensamiento, en su visión, es una semilla que puede romper las cadenas del pasado y proyectar nuevas realidades. Así, su palabra se vuelve viento que siembra futuros, inspiración que impulsa revoluciones silenciosas en los corazones. Géminis no destruye lo anterior, lo transforma, no impone, propone, no obliga, sugiere caminos para que cada espíritu encuentre su verdad en libertad. En su estado de conciencia más elevado, el aire de Géminis se vuelve transparente, reflejando la pureza del entendimiento. En ese nivel, su mente deja de ser una sucesión de pensamientos y se convierte en espacio abierto, un cielo interior donde las ideas nacen y mueren sin apego. Allí reside la paz que tanto busca, la calma del viento que ya no sopla para dispersar, sino para sostener. Desde ese punto de equilibrio, su sabiduría se expande como un amanecer mental que ilumina todo lo que toca. Así continúa el camino de Géminis, viajero del pensamiento cósmico, tejedor de la red invisible que une a las conciencias. Es el eterno estudiante y el eterno maestro, aquel que lleva dentro de sí el pulso del universo respirando en cada palabra, en cada idea, en cada silencio. Donde pasa, deja claridad, donde toca, despierta, donde enseña, libera. Su vuelo no termina, porque el aire no conoce fin. Su destino es seguir moviéndose entre las estrellas, recordándole al cosmos que la mente es una llama que nunca se apaga, un soplo eterno que mantiene viva la conciencia de toda la creación. En los corredores invisibles del cosmos, donde los pensamientos de los dioses se transforman en constelaciones, Géminis surge como un principio eterno de movimiento y renovación mental. Su esencia no solo representa la multiplicidad del pensamiento, sino la capacidad divina de percibir todas las facetas de la realidad al mismo tiempo. En su respiración habita la memoria de los mundos antiguos y la promesa de los futuros aún no soñados. Es la inteligencia que observa, comprende y traduce los mensajes del infinito en lenguajes que los mortales pueden entender. Su función dentro del orden cósmico es mantener el pulso de la conciencia en constante expansión, recordando a los seres que la mente es la herramienta más sagrada para la evolución. El espíritu geminiano es una llama que no se apaga, un fuego aéreo que arde en la mente sin consumirla. En su centro vive el impulso de aprender, de explorar y de comunicar, pero más allá de la curiosidad aparente, existe una misión ancestral: preservar el flujo de la sabiduría universal. En cada palabra que pronuncia y en cada pensamiento que transmite, actúa la energía mercurial que lo guía. Mercurio, su regente, no es solo mensajero de los dioses, sino guardián de los secretos del tránsito entre planos. A través de Géminis, esa energía se manifiesta en la capacidad de viajar entre mundos mentales, emocionales y espirituales, uniendo los fragmentos dispersos del conocimiento en una visión completa y viva. El alma de Géminis encierra la paradoja del aire, es libre e intangible, pero a la vez sostiene toda vida. De esa misma manera, su espíritu nutre al mundo con ideas, con inspiración, con el poder invisible de la comunicación. Allí donde reina la confusión, él aporta claridad, donde hay silencio estéril, despierta el intercambio, donde el pensamiento se estanca, trae el viento del cambio. En su plano más elevado, no busca dominar a través de la palabra, sino liberar a través del entendimiento. Su verdadera sabiduría no consiste en tener siempre razón, sino en enseñar que toda perspectiva puede enriquecerse al escuchar a la otra. En los planos sutiles del alma, Géminis actúa como puente entre la mente consciente y el alma superior. En su naturaleza se guarda la facultad de traducir las intuiciones del espíritu en pensamientos comprensibles, de canalizar las corrientes del inconsciente colectivo y darles forma. Su mente es un instrumento de mediación entre lo humano y lo divino, una puerta abierta hacia los mensajes del universo. Cuando su vibración alcanza la pureza, el pensamiento deja de ser una tormenta caótica y se vuelve corriente armónica de sabiduría. Entonces, la voz de Géminis se convierte en eco de las verdades eternas que atraviesan los tiempos sin perder su esencia. La energía geminiana también representa la alquimia del conocimiento. Es el arte de transformar la información en sabiduría, de convertir los datos dispersos en comprensión interior. En ese proceso alquímico, la mente del signo aprende a discernir entre lo que alimenta el alma y lo que solo distrae.
A medida que se eleva, descubre que la verdadera erudición no consiste en saber mucho, sino en saber con profundidad. Esa comprensión le permite usar su inteligencia como herramienta de servicio y no de vanidad, y así se transforma en maestro de claridad, en transmisor de luz mental que inspira a otros a pensar con libertad y propósito. Su dualidad, que tantas veces se malinterpreta como contradicción, es en realidad la expresión de una conciencia que comprende la multiplicidad del universo. Géminis percibe los matices entre la luz y la sombra, entre lo visible y lo oculto, entre el pensamiento racional y la sabiduría intuitiva. Su don es poder moverse entre ambos sin perder el equilibrio, como un equilibrista del aire que camina sobre los hilos invisibles de la comprensión. En esa danza entre opuestos, enseña que la armonía no se alcanza eliminando uno de los polos, sino permitiendo que ambos respiren en unidad. Su grandeza radica en aceptar que dentro de cada idea contraria existe una chispa de verdad que, al reconocerse, expande la conciencia colectiva. En su relación con los ciclos celestes, Géminis refleja el instante en que la primavera alcanza su madurez y la naturaleza se prepara para el calor del verano. Es el momento en que todo vibra con la energía del crecimiento, en que la vida florece en comunicación con el aire y la luz. Ese impulso de expansión se refleja en su espíritu inquieto, que busca siempre nuevas formas de manifestar el movimiento vital. Así como el viento fertiliza los campos y transporta las semillas, el pensamiento geminiano siembra ideas que germinan en otras mentes, asegurando la continuidad del conocimiento a través de las generaciones. Géminis es también símbolo de transformación mental a través del desapego. En su evolución, aprende a no identificarse con cada pensamiento que cruza su mente, sino a observarlos como nubes que viajan por el cielo interior. Cuando domina ese arte, descubre que su verdadera identidad no está en las ideas que expresa, sino en la conciencia que las contempla. Desde esa comprensión, su libertad se vuelve absoluta, porque ya no es esclavo de la palabra ni del pensamiento, sino maestro del aire interior. En ese estado, su mente se convierte en reflejo del cosmos, vasta, luminosa y en constante renovación. La energía de Géminis contiene también el poder de sanar a través de la palabra. Su verbo puede calmar, inspirar y reequilibrar. Cuando su voz surge desde la serenidad, actúa como bálsamo invisible que disuelve las tensiones mentales y emocionales de quienes lo escuchan. Es el aire que limpia, que oxigena, que renueva. Por eso, en su expresión más elevada, el geminiano es un sanador del pensamiento, un guía que ayuda a otros a encontrar la claridad que yace bajo el ruido de la mente. Su enseñanza no impone, despierta, su sabiduría no dicta, sugiere caminos hacia el entendimiento interior. En los planos espirituales más sutiles, Géminis representa la respiración universal, el ritmo que mantiene la conexión entre todos los seres. Cada inhalación es un acto de recepción, cada exhalación un acto de entrega. En ese vaivén, el signo enseña el equilibrio entre absorber y soltar, entre aprender y compartir, entre recibir inspiración y liberarla al mundo. Su alma vibra con la certeza de que nada se retiene para siempre, de que el conocimiento solo cumple su propósito cuando circula. Esa conciencia lo convierte en custodio del flujo eterno de la sabiduría, guardián del intercambio sagrado entre lo humano y lo divino. En su dimensión más heroica, Géminis es el guerrero del pensamiento luminoso. No lucha con armas, sino con palabras que disuelven la ignorancia y con ideas que derriban los muros de la rigidez. Su campo de batalla es la mente colectiva, su misión, mantenerla despierta. Es el viento que entra en los espacios cerrados y mueve el polvo acumulado por los siglos de dogma y olvido. Donde su soplo llega, la verdad se renueva, las mentes se abren y las almas recuerdan que el conocimiento es libertad. Así continúa el viaje eterno de Géminis, espíritu del aire que no conoce descanso porque su destino es el movimiento.